sistema de biblioteca les da la bienvenida. Espera que sea pues, una consulta muy acorde a la necesidad que tienen y queremos iniciar con una explicación muy básica de cómo se presta el servicio, especialmente para que se aprovechen mejor el tiempo, el espacio y la información que se les va a facilitar. En los afiches que se tienen en las columnas hay una información que les va a servir de apoyo. Ahí les estamos indicando los periódicos que funcionan para Antioquia y sobre los que concentramos esta actividad. Periódico El Mundo y Periódico El Colombiano son entonces esos dos que nos van a servir de apoyo. El periódico La Chiva contamos con él a partir de noviembre de 2002. Ese puede servirnos, pero para los casos más recientes y antes de noviembre de 2002 solo nos concentraríamos en Mundo y en Colombiano. No incluimos el periódico El Tiempo y El Espectador en primera instancia para estos afiches o esta información porque son periódicos del centro del país y se ocupan de temas que necesariamente no están relacionados con lo que necesitamos en estas búsquedas. Es importante saber que no toda la información se publica y no siempre se publica aquello que tiene que ver con menores de edad, que tiene que ver con levantamientos espontáneos, con muertes en un hospital, dado que hay legislaciones y hay circunstancias que cohíben este tipo de informaciones, a veces imprecisas o a veces en contra de la misma ley o normatividad. De otro modo también pueden quedar vacíos en la prensa cuando no siempre Fiscalía pasa toda la información a los medios de comunicación, cuando la misma prensa debe ocuparse de otros asuntos no relacionados con violencia, cuando hay tantas informaciones que el periodista debe hacer una selección o zonas donde no puede ingresar a cubrir la noticia por el mismo conflicto. Y esto ocasiona entonces unos vacíos que consideramos más o menos del 30% de todos los casos. Es necesario también considerar que aquella información que se ha publicado por radio o por televisión no necesariamente se publica en prensa. Los periódicos son la colección que tenemos en nuestra universidad. No tenemos archivos ni de radio ni de televisión disponibles para este tipo de usuarios. Vamos entonces a concentrarnos en esos periódicos y las alternativas que tenemos para llenar esos vacíos que presenta la información en periódicos es buscar dos noticias básicamente, o dos tipos de noticias. Aquellas que tienen que ver con la víctima o el caso que estamos tratando de relacionar y que nos estén hablando de manera directa sobre ese caso, o aquellas que aunque no nos hablen de la víctima nos están reflejando alguna evidencia de que el conflicto está instalado en esa zona donde ocurrió esa víctima. Estaríamos básicamente hablando de evidencias como allanamientos, capturas, otros homicidios, delitos, entre otros. Para ello es importante entonces que traten de identificar cómo se presenta la información en los periódicos que vamos a relacionar y a usar. Es posible que las noticias aparezcan mostrando datos estadísticos y generales de todo un fin de semana, de toda una semana, de todo un mes o de varios días, donde se va a señalar cuál es el total de muertos, los sectores más afectados, la acción de la policía, operativos, allanamientos, estadísticas comparativas, entre otros datos generales. Y de pronto de todo ese grupo o cúmulo que quieren representar, describen algunos casos más impactantes como representación de todo ese grupo de homicidios. No lo hacen con todo ese grupo dato por dato porque es imposible para los medios de comunicación cubrir detalle a detalle y tomarse tanto tiempo para ello. Sin embargo, esa es una evidencia que nos está mostrando cómo se mueve el conflicto en distintas zonas de la ciudad, con afectación en barrios, en comunas, en sectores, etc. De otro modo, también podemos encontrar noticias que están escondidas bajo un mismo título y son diversas. Por ejemplo, que nos estén hablando de algo muy impactante en una jornada y en el despliegue nos van a indicar que también en otros sectores de la ciudad ocurrieron otros asuntos. No se debe descartar solo por el título, sino verificar en esos párrafos siguientes que puede haber un despliegue de otras noticias no relacionadas directamente con el título. Además, es importante considerar que puede ser también la noticia directa que está señalando en un párrafo pequeño o en una pequeña columna todos los datos directos de la víctima, nombre, ropa, edad, dirección de levantamiento, etc. En el caso del periódico La Chiva,
Hay que mencionar que ese sí habría que revisarlo todo cuando coincide con las fechas de búsqueda, porque ese es un periódico que está directamente relacionado con lo de violencia y conflicto y no tiene mayor diversidad en sus secciones, como lo tiene el periódico El Mundo y El Colombiano. La búsqueda se propicia iniciando con el periódico El Mundo. De los tres o de los dos que normalmente se usan, es el que mayor información tiene por su corte liberal, por eso lo proponemos de primero. Y la idea entonces es que con la fecha que se dio al momento de la cita, el usuario va a recibir un paquete de 10 periódicos. 10 periódicos arrancando el día después de esa fecha que nos dieron, porque así se publican siempre las noticias en prensa y esa es la dinámica que siempre se ha usado para la publicación de artículos. Y 10 días es el lapso que por experiencia hemos aprendido es factible encontrar la información, noticias directas o indirectas que nos relacionan un poco el conflicto o que relacionan la noticia que estamos tratando de referenciar. Luego esos mismos 10 días en el periódico El Colombiano, si es del caso el periódico La Chiva, según les estamos mostrando desde el inicio. Ya con respecto a los cuidados de prensa, se solicitó que trajeran un CD, un disco compacto, limpio, sencillo. Ese formato nos permite entonces poder compartir la información de manera correcta, de manera virtual, digital, facilitando también la difusión del material, la utilización de la información y respetando la colección que tenemos, porque es una colección única en Antioquia sobre la que tenemos que tener unos cuidados, un trato muy especial y que nos compete a todos cuidarla. Lo que vamos a hacer entonces es, cuando se termine el rastreo por parte de cada usuario, el personal de la sala se encarga de tomar las fotografías, grabarlas en ese CD y cada uno se encargará de imprimirlas por su cuenta en alguna fotocopiadora o centro de copiado. Buscamos con esto que además sirva para una doble funcionalidad. Esa doble funcionalidad es que ese CD les va a servir de respaldo a cada usuario mientras dura el proceso legal y cuando vuelvan a necesitar la información simplemente imprimen desde ahí sin tener que volver a hacer todo este trámite de solicitud de cita, etc. Bueno, con respecto también al cuidado de la prensa, les pedimos encarecidamente que lo tratemos con la mayor delicadeza. Es un material que es único en Antioquia, es de las colecciones más importantes del país, periódico que se daña o se pierda nunca más se vuelve a recuperar, por eso les insistimos en todo el cuidado del periódico. Hay que pasar las hojas con delicadeza, mantenerlo siempre desplegado, utilizar todo el espacio de las mesas, pueden ubicarse en cualquiera de las mesas que hay disponibles en la sala. Esto es con el fin de utilizar bien el espacio y estar lo más cómodo posible para también hacer un buen uso de la información. Ya para finalizar, recuerden revisar la fecha del material que se les entregue, con el fin de que podamos corregir a tiempo en caso de entregar lo que no corresponde a esas búsquedas. Mantengamos mucho cuidado con el periódico, con el material, es una verdadera joya. Además vamos a manejar volumen bajo de voz, controlemos volumen de los celulares para que el espacio de la sala permita también una consulta adecuada. Es una sala de investigaciones y como biblioteca, en esa cultura que nos corresponde tener, solicitamos mantener siempre ese volumen bajo de voz que facilitará la consulta para nosotros y para otros usuarios. Les pedimos que estén atentos al llamado, van a ser llamados en el orden que tienen en el ficho que se les entregó al inicio, que es el orden en que fueron llegando para entregarles material organizadamente. Recuerden apoyarse en los afiches que hay en las columnas para tener muy clara la información que van a buscar en las columnas del periódico y estar atentos a cualquier recomendación del personal de la sala. Tienen 2 horas para la búsqueda y esperamos que aprovechen, que disfruten este espacio y sobre todo que logren sacar de ahí toda la información que les pueda servir. Muchas gracias y muchos éxitos en estas búsquedas.